Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra última catequesis sobre el Evangelio de San Juan. Vamos a leer hoy el capítulo 21, el último capítulo de este Evangelio, pero vamos a retomar desde el capítulo 20, los últimos dos versículos, versículos 30 y 31. Así que, por favor, cada uno con su Biblia, vamos a leer juntos. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en Él vida eterna. Estos dos versículos, los últimos del capítulo 20, parecieran ser una conclusión de todo el Evangelio. De hecho, se llama, o la llaman así, la primera conclusión. Juan nos aclara que no ha contado todo lo que hizo Jesús, solo nos contó lo que sirve para la salvación, para que tengamos vida eterna. Porque la Escritura lo que busca es llevarnos al encuentro con Cristo. Pero la salvación es Cristo, no es la Biblia. La vida de Cristo es una vida tan abundante que ningún libro la puede contener. Lo que nos deja entonces este Evangelio, lo que nos deja Juan, es la imagen de una vida sobreabundante de Jesús. Hizo tantas cosas que ningún libro la puede contener. El capítulo 21, el último, es considerado por los estudiosos como un agregado posterior. Nosotros ya sabemos, lo hemos dicho repetidas veces, que el Evangelio de Juan surge en la comunidad de este apóstol, en un contexto concreto, con los problemas propios, reales de esta comunidad. Y Juan está en esta comunidad. Y es la comunidad, son los discípulos de Juan los que ponen por escrito lo que el apóstol les está enseñando, cómo les ayuda a responder a esa situación concreta. ¿Se acuerdan? Una comunidad que ha sufrido mucho, ha sido perseguida, una comunidad que ha sido expulsada de la sinagoga, y les enseña, a partir de las enseñanzas de Jesús, a afrontar esa situación concreta. Son los discípulos entonces de Juan los que ponen por escrito lo que Juan les enseña, lo que les cuenta de la vida de Jesús, y lo van haciendo en distintos momentos. Por esto, el texto del capítulo 21, que aparece como un agregado posterior, continúa siempre siendo una enseñanza que tiene origen en Juan, y que en algún momento uno de los discípulos añadió al texto. Siempre con esta dinámica. Al final del capítulo 21 tenemos otra conclusión, en los versículos 24 y 25. A ver, leamos. Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se pusieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros. La Iglesia cree que la Escritura, es decir, la Biblia, está inspirada por el Espíritu Santo, pero no nos imaginemos que el Espíritu Santo le dictaba al oído al apóstol palabra por palabra, porque si esto fuera así, no podríamos traducir la Biblia, tendríamos que leerla en el original, como continúan haciendo los judíos. Lo que cree la Iglesia es que el Espíritu Santo inspiró a una comunidad. La inspiró primero para que viviera según las enseñanzas de Jesús. Primero para que viviera. Y en esa comunidad creyente y viviente según la fe, en esa comunidad
inspira el Espíritu Santo las escrituras de las enseñanzas de Jesús. Primero inspira la vida, después la enseñanza. Porque una comunidad que no viviera según las inspiraciones del Espíritu, que no pusiera en práctica eso que estaba enseñando, una comunidad que no fuera coherente con lo que Jesús le enseñó, no podría enseñar, no sería creíble, como muchas veces no somos creíbles nosotros, que predicamos una cosa y vivimos otra. Primero la vida, después la enseñanza. Y los apóstoles cuyos nombres nosotros encontramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos apóstoles son la garantía de que esa enseñanza no es un invento de la comunidad. La comunidad ha puesto por escrito lo que los apóstoles les enseñaban acerca de la vida de Jesús. Y en el seno de esta comunidad se da un diálogo, el diálogo de la vida de Jesús con la vida de la comunidad. Y ese es el diálogo que se pone por escrito, ese es el diálogo que se transmite para que los que vienen después crean en Jesús y creyendo tengan vida eterna. Jesús es la salvación, la abundancia de su vida, esta que no puede ser contenida en ningún libro. Y sin embargo, estas comunidades apostólicas nos transmiten la palabra para que creamos y para que nos salvemos, para que tengamos vida eterna. Este capítulo 21 que vamos a leer ahora nos deja ver que la comunidad de Juan sigue creciendo y al crecer surgen nuevas preguntas y hay una ampliación del Evangelio para dar una respuesta creyente a una comunidad que cree. La pregunta de la comunidad era evidentemente sobre qué había pasado con Jesús después de la resurrección. Porque la primera conclusión, esa del capítulo 20, llegaba hasta la aparición de Jesús a los discípulos en el cenáculo. Un domingo, después a la semana siguiente, cuando estaba Tomás. La segunda conclusión, la del capítulo 21, nos dice algo semejante a lo que había dicho la primera. La abundancia de la vida de Jesús supera cualquier libro, supera la Escritura misma, supera esto. La vida de Jesús es más grande que todo y no es una exageración. Que pienso, dice, que ni en el mundo entero cabrían los libros, porque Juan no está pensando de un libro de papel. Juan no está pensando en todas las bibliotecas del mundo en donde no podrían entrar las historias de lo que Jesús había hecho. Juan está hablando de lo que nos habló al principio del Evangelio. El Verbo se hizo carne. El Verbo no se hizo papel. Y la vida de Jesús, la vida del Verbo hecho carne, es la vida de la carne. Esta es la sobreabundancia de Jesús. Juan termina el Evangelio y no pone un punto final. Y esto es maravilloso. Lo deja abierto. Nos dice, ahora que entendieron que la palabra de Dios se hizo carne, no la busquen en el papel. Búsquenla en la carne. ¿Se acuerdan que la comunidad estaba angustiada porque no podía ir a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios? Y Juan le dice, búsquenla en la carne, no se angustien porque no tienen la palabra de Dios escrita. Búsquenla en la carne. ¿Cuáles son las preguntas de la comunidad a las cuales el apóstol ahora quiere responder sobre esos hechos que vinieron después de la resurrección? La pregunta fundamental era si la resurrección de Jesús era una resurrección carnal, física, o una resurrección puramente espiritual.
Porque las narraciones que habíamos leído en el capítulo 20, la aparición a María Magdalena y después la aparición a los discípulos, pareciera que la carne no entra. Jesús está vivo, pero no pareciera que está vivo con su carne. Porque María Magdalena le dice, no me toques, sí. Y Tomás, cuando le dice, tócame las manos y el costado, pareciera que no lo tocó, porque dice, has creído porque has visto. No le dice, has creído porque has tocado. Y acordémonos también que el contexto cultural en el que vivía esta comunidad estaba muy impregnado del pensamiento gnóstico, ¿no? Ese pensamiento gnóstico, no agnóstico, gnóstico, ese pensamiento o esos grupos que le negaban la bondad a la carne. Por eso Juan insiste tanto. El verbo se hizo carne, toda carne es carne del verbo. Estos gnósticos negaban la bondad de la carne. Para ellos, Dios había creado solamente el espíritu y la carne era obra del maligno. Entonces Juan y este evangelio y esta comunidad tiene que dar una respuesta a esta pregunta. ¿Jesús resucitó con un cuerpo, con la carne, o es una resurrección espiritual? Vamos a leer entonces los primeros versículos del capítulo 21. Poco después, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En eso dijo Pedro, voy a pescar. Los otros dijeron, vamos contigo. Salieron juntos y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. El primer rasgo entonces que nos transmite este capítulo, todos volvieron a la normalidad. Pedro era pescador y vuelve a pescar. Y lo mismo los otros, han vuelto a la normalidad. ¿Se acuerdan que en la pasión habíamos dicho que la tentación de Pedro y la tentación de los otros discípulos era querer volver a la normalidad? Se escapan, esconden la cabeza, quieren volver a la vida de antes, como si Jesús hubiera sido solamente un lejano recuerdo. Y ahora, como antes, se van a pescar, pero no sacan nada. Es un esfuerzo sin fruto, porque no pueden negar lo que han vivido, no pueden pretender negar esos años que habían vivido con Jesús, esas experiencias, esa relación personal con el Señor. Si pretenden hacer como si no hubiera pasado nada, la vida no tiene sabor, la vida ya no tiene color, no sacan nada. Vuelven a la normalidad, como antes, como al principio. Y aquí vuelve a comenzar el Evangelio desde el principio, porque aparece de nuevo en esa misma situación, en ese mismo ambiente, vuelve a aparecer la llamada de Jesús. Porque estos hombres que al principio de la vida pública de Jesús, estos hombres que serían después los apóstoles, estaban viviendo la vida normal y Jesús va ahí donde estaban pescando y los llama. Y ahora se repite este llamado. Al clarear el día se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces.
Ellos la echaron y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. El discípulo amado lo reconoce. Acuérdense, ¿quién es este discípulo amado? Ese discípulo somos nosotros, los que leemos el Evangelio. Este discípulo reconoce a Jesús no del aspecto físico, lo reconoce de la relación. Jesús es aquel que llena mis redes vacías. Es el que después de una noche de fatiga llena las redes que seguían vacías. Jesús es aquel que cuando me llamó llenó mis redes vacías y hoy vuelve a llenarlas. De esta relación de sobreabundancia, el discípulo amado, nosotros reconocemos a Jesús. Porque hubiera bastado un pez, ese que ya estaba sobre las brasas, como vamos a leer ahora. Y Jesús no le alcanzaba un pez o 2 peces grandes para los 12. Jesús da para que sobre, da en abundancia. Jesús no es el que da lo suficiente, es el que nos da en abundancia y nos da todavía más. ¿Se acuerdan cuántas cestas sobraron de la multiplicación de los panes? Sobreabundancia, gracia sobre gracia. Es el Señor, dice el discípulo amado, es el que nos da la gracia en abundancia. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Pedro, que estaba desnudo, se ciñe un delantal, la túnica, dice la traducción. Se ciñe este delantal y se tira al agua. Y la frase es importante, porque ya la conocemos, nos recuerda el capítulo 13, ¿se acuerdan? Señor, no permitiré que me lave los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también la cabeza. Cuando uno se ha bañado, solo necesita lavarse los pies y ya está todo limpio. ¿Cuál es el misterio de ceñirse la túnica y echarse de cabeza en un mar lleno de peces? Cuando uno se va a tirar al mar, no se viste, al contrario, se desviste. Y Pedro se viste o se ciñe la túnica, ese delantal, y se tira de cabeza al agua. Desde el principio la Iglesia llama a los creyentes o los representa como peces. La Iglesia no es una barca que espera que los peces salten dentro. La Iglesia es una barca que echa las redes y saca todo lo que entra en esas redes. Y para seguir a Cristo, la Iglesia se echa de cabeza al agua, entre los peces, para buscar a esos peces que no habían entrado en las redes. Pedro se tira de cabeza al agua. Hizo lo que había dicho. No solo los pies, sino también la cabeza. Y se tira de cabeza. Se lavó la cabeza también para seguir al Señor y tener parte con Él. Pero lo hace después de haberse ceñido la túnica o ese delantal, porque es la imagen del servicio del Señor en el capítulo 13 del lavado de los pies. Se saca la túnica, se ciñe ese delantal y se pone a lavar los pies a los discípulos. Pedro no se tira dentro de la red. Pedro va más allá de la red, va a buscar a Cristo más allá de las redes, porque como Cristo que iba a buscar a las ovejas de otro redil, Pedro no se conforma con los peces que cayeron en la red. Eran abundantes, más que abundantes,
pero no se conforma. Una iglesia que se conforma con las ovejas que están tranquilitas en su corral. Una iglesia que se pone a peinar ovejas en vez de ir a buscar a la descarriada. No es la iglesia de Pedro. No es la iglesia de Cristo. Pedro ya no tenía nada. La red estaba vacía. No tenía ni siquiera el vestido. Estaba desnudo. Lo único que tiene es el Señor. Se tira a este mar en medio de los peces. Seguir a Cristo significa echarse de cabeza en el mar. Seguir a Cristo no es quedarse seguros en nuestras barquitas, sino echarnos de cabeza en medio del mar, entre los peces que no están en nuestras redes, que no están en ese misterio de salvación que es para todos. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra, vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y bajó a tierra la red llena de peces. En total eran 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer algo. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. La pregunta inicial entonces era: ¿Jesús resucitó con la carne o era solamente un espíritu el que se les aparecía? Cuando llegaron los discípulos a tierra, encontraron una cena lista: pan y pescado. Muy sencillo, un gesto sencillo, porque el misterio de la salvación no es la gran filosofía. El misterio de la salvación es el cuidado del otro, ¿se acuerdan? Y este cuidado puede ser pequeño cuidado, un pequeño cuidado, pequeños cuidados del prójimo. Un cuidado que esté al alcance de todos nosotros, porque no es necesario hacer milagro para cuidar. Hay pequeños cuidados que preceden a los sufrimientos. Hay pequeños cuidados que evitan que se llegue a la situación del sufrimiento. Hay cuidados, pequeños o grandes, que se inclinan sobre el sufrimiento del hermano, carne de Cristo que sufre. Nos arrodillamos delante de la carne de Cristo que está sobre el altar. Veo pan y es carne de Cristo. Veo vino y es sangre de Cristo. Este es el misterio de nuestra fe. Y Jesús nos enseña el alcance de este misterio. Veo a una persona caminando por la calle, es carne de Cristo. Veo a una persona que está sentada a mi lado en el colectivo, es carne de Cristo. Veo a una persona que corre para llegar a horario al trabajo, es carne de Cristo. Este es el misterio de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe. Jesús nos enseña a cuidar de su carne que anda caminando por este mundo. Nos enseña a inclinarnos, a arrodillarnos ante su sufrimiento. Algunos son más evidentes, pero cada uno tiene su sufrimiento, aunque no se vea. Este es el misterio de nuestra fe. Carne de Cristo
en las redes de la iglesia, carne de Cristo también fuera de las redes de la iglesia. Y Pedro se tira de cabeza. Vengan a comer. No se trata entonces de algo meramente espiritual. Se trata de una cuestión física y carnal. Carne de Cristo, misterio de nuestra fe. Veo a Marcos, Teresa, Pablo, Esteban, Laura, tantas personas con sus nombres. Veo una cosa, es carne de Cristo. Veo pan y es carne. Veo vino y es sangre. Veo mi vecino, carne de Cristo. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez insistió: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Después le dijo: sígueme. Pedro es aquel que ha seguido a Jesús más que los otros, hasta las puertas del Sanedrín. Lo sabemos, después tambalea, cae, lo niega. Pero acuérdense, el que más ama, más se pone en peligro de caer. Pedro se tira de cabeza para seguir al Señor. Y Jesús no le tiene en cuenta su debilidad, le tiene en cuenta su amor. Pedro, ¿me amas? Y en el capítulo 15 nos había dicho Jesús: no hay amor más grande que dar la vida. Pedro, ¿me amas? Y 2 veces responde Pedro: sí, Señor, te quiero. ¿Me amas? Te quiero. Amar no significa querer. Amar significa dar la vida. Amar significa cuidar. Y Jesús le dice: apacienta, cuida mis corderos, cuida mis ovejas. Y termina diciendo: cuando seas viejo, otro te llevará a donde no quieras ir, refiriéndose a su muerte. Como Jesús que era la vida, fue llevado al sepulcro, fue llevado al lugar donde nunca hubiera debido ir, al lugar donde no quería ir. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Como Jesús, que era la vida, fue llevado a la muerte, Pedro también va a ser llevado a la muerte. El amor que se deja conducir, el amor que se deja llevar incluso a donde no quiere ir. Pedro aprenderá cómo es el seguimiento de Jesús. Pedro va a aprender del Señor cómo se da la vida. Pedro miró alrededor y vio que detrás de ellos venía el otro discípulo al que Jesús tanto amaba, el mismo que en la última cena estuvo reclinado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué?
Jesús le contestó: si yo quiero que Él permanezca hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué? Tú sígueme. Estas palabras fueron interpretadas por los hermanos en el sentido de que este discípulo no iba a morir. Sin embargo, Jesús no había dicho a Pedro que aquel discípulo no moriría, sino: si yo quiero que Él permanezca hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué? Soy yo ese discípulo. Sos vos ese discípulo. El discípulo amado permanece hasta el final, porque es cada uno de nosotros, cada discípulo de Cristo hasta que Él vuelva, porque el Evangelio termina hablando de nosotros. Permaneceremos hasta el final si recordamos que somos discípulos amados. Amados siempre, siempre, aunque seas débil, aunque caigas, aunque lo niegues. Amados siempre. Somos amados, siempre amados, siempre. Ser conscientes de esto nos cambia la vida. Ser conscientes de esto nos resucita. Esta es la última palabra del Evangelio. Somos amados. Cuando Jesús muestra las manos, no nos quiere cobrar, no nos quiere echar en cara que debió sufrir y morir. Nos muestra su documento de identidad, que es el amor, hasta dar la vida por nosotros. Amados siempre. Con estas palabras terminamos nuestra catequesis de hoy y esta serie de catequesis sobre el Evangelio de Juan. Muchas gracias por la paciencia y que el Señor los cuide.